Si tienes un Samsung Galaxy S23 o alguno de los últimos modelos en general de Samsung que ya disponen de la posibilidad de disparar con el modo Expert RAW, pero aún no te has animado a probarlo porque no entiendes muy bien cuáles son sus funciones, bienvenido a este vídeo en el cual te voy a explicar punto por punto todo lo que necesitas saber para sacarle el mayor partido a ese modo y que puedas conseguir imágenes como estas, una foto nocturna en Toledo con la ciudad sumida totalmente en la oscuridad y las calles iluminadas, o estas otras en Alcalá del Júcar, Albacete, con un contraste enorme entre luces y sombras, o esta otra de un atardecer en Jorquera que gracias a la flexibilidad del RAW que genera el S23 Ultra puedes tirar rápidamente en el procesado, incluso en el móvil, o por qué no, una larga exposición como esta otra en los chorros del río Mundo. Y es que de hecho, como yo también me he comprado este terminal, el S23 Ultra de 512 GB lo voy a utilizar no solo para la creación de contenido, para algunos vídeos de recurso para poder utilizar aquí en el canal, sino también para compartir con vosotros técnicas y otros trucos que os puedan ser de utilidad. Y por ejemplo, ya os tengo preparados una serie de vídeos. El primero de ellos es en el cual os voy a hablar de si este filtro de Neewer, que es un ND2 a ND400, sirve realmente para poder hacer largas exposiciones diurnas. Ya os adelanto que se queda algo corto, pero os lo explicaré in situ, en un ejemplo, o en dos ejemplos mejor dicho, en el próximo vídeo. Y también porque aunque el S23 recoja el audio de forma excelente en cuanto a la grabación del sonido, es más que conveniente que también contéis con algún micrófono externo de estos, tipo Cayón o tipo inalámbrico, lo veremos también muy pronto. Pero antes de pasar a ver el modo Expert RAW, y por si no me conoces, porque es posible que este vídeo te haya saltado en los recomendados de YouTube y nunca has pasado antes por este canal. Así que me presento, mi nombre es Iván Ferrero y soy un fotógrafo español especializado en fotografía de paisaje, ya sean diurnas o en nocturnas, y en fotografía de arquitectura, y desde hace aproximadamente 4 años comparto muchas de mis técnicas de forma totalmente gratuita en este canal. Así que si te gusta la fotografía y también quieres aprender y tener información honesta sobre reviews de material, te invito ya mismo a que le des al botón de suscribirte. Dale ya, que luego se te olvida y se te pasa, así que suscríbete ya. Y también te invito que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita si tienes Amazon Prime a mi zona privada en Discord, donde no solo hay una comunidad increíble, sino también revelados completos, archivos RAW o PSVs para descarga, y como digo, totalmente gratis con Amazon Prime siguiendo las instrucciones que encontrarás en la descripción del vídeo. En fin, dicho todo esto, pasamos a ver el modo Expert RAW en el teléfono móvil. Y lo primero que hay que aclarar es que el modo Expert RAW realmente es una aplicación separada de la cámara normal. Es un programa independiente creado por Samsung que, aunque aparece en la lista de modos de la cámara general, es necesario descargarla. Algo muy sencillo, porque nada más hacer clic en el modo Expert RAW dentro de la aplicación normal de cámara, se va a lanzar la primera vez lo que es la tienda de Samsung y os va a decir que si queréis descargarla. Así que le dais así y se descarga en un momento y ya la tenéis instalada. Así pues, es una aplicación independiente que comparte mucho en común con el modo Pro de la aplicación de cámara normal. Puede parecer la misma, pero el modo Pro normal no tiene las opciones de multiexposición de las que hablaremos en otro vídeo, ni tampoco astrofotografía. Y Samsung indica de hecho que el DNG generado desde el Expert RAW tiene mejor calidad que el del modo Pro. Teóricamente, su rango dinámico debería ser más amplio, así que si vais a trabajar en RAW, lo mejor es que paséis directamente al modo Expert RAW. Una vez delante del modo Expert RAW, lo primero que vamos a hacer es elegir el modo de disparo, 50 o 12 megapíxeles. El modo de 12 solo os lo recomiendo si queréis usar las opciones de astrofotografía o multi-exposición, de las que ya hablaremos en otros vídeos, al igual que si queréis utilizar lo que es el ultra gran angular o alguno de los modos de teleobjetivo, que tampoco los tenemos en el Expert RAW de 50 megapíxeles. En cualquier caso, la mejor calidad, incluso de noche, la vais a tener en el modo de 50 megapíxeles, y de hecho os diría que mucho cuidado con lo que es el ultra gran angular de noche o utilizar los teleobjetivos también de noche, aunque sea en modo RAW, porque estos modos con buena luz funcionan muy bien, pero de noche el ultra gran angular, que de día tiene un pase, de noche es una castaña, y los modos de teleobjetivo he podido comprobar que hay bastantes errores de enfoque, pérdidas de detalle, así que yo de noche os recomendaría que os quedaréis en el modo de 50 megapíxeles y en el modo 1x de ampliación normal. Y pasamos al siguiente icono, que son los modos de medición de la luz de la escena. Esto va íntimamente ligado al valor que tenéis a la derecha, EV, la compensación de la exposición. En función del modo de medición que elijamos aquí y de los parámetros que luego vamos a hablar sobre la sensibilidad ISO y la velocidad de disparo o velocidad de obturación, esa compensación de la exposición EV arrojará valores positivos o negativos, es decir, la imagen saldrá o más clara o más oscura. En general, yo os recomendaría que dejarais la medición matricial, que es el icono que tenéis en el medio de los tres, ya que hace una medición total de todas las luces y sombras de la escena,
arrojando una medición equilibrada. La ponderada al centro, que es la que tenéis de abajo, hace una medición lo que es del centro y de una zona un poquito cercana a lo que es el centro. Y luego tenemos la medición puntual, que es el icono que tenéis en la parte superior. Este realmente es algo bastante especializado, por ejemplo, para fotógrafos que hacen fotografía de bodas, que quieren hacer una foto al vestido de la novia, pero que es blanco y no quieren que se queme. Bueno, pues en este caso lo que hacen es hacer una medición de las luces en ese blanco para evitar que ese vestido de la novia pueda salir sobreexpuesto. Pero para vosotros no os compliquéis la vida, medición matricial y os va a funcionar muy bien. Un poco más abajo tenemos la configuración de disparo retardado. Es algo muy importante que utilicéis, ya que cuando usemos el modo Expert RAW, pues muchas veces lo vamos a hacer en condiciones en las cuales va a faltar luz, y entonces vamos a querer tirar a 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos para levantar a lo mejor las sombras de la ciudad. Entonces vamos a tener que apoyar lo que es el teléfono en algún soporte, algún trípode, en alguna roca, donde sea, pero para que se quede estable. Y entonces es posible que cuando pulsemos el botón de disparo de la fotografía, el móvil empiece a temblar un poquito. Entonces el disparo retardado, sobre todo el de 5 segundos, es el que suelo utilizar. Viene muy bien para eso, para pulsar el botón, darle un tiempo a que el teléfono se estabilice y que luego la fotografía no salga movida. Y ya para acabar, con el menú de la izquierda están los ajustes. Muy rápidamente, lo primordial es que activemos la opción de que los archivos se guarden en formato RAW. Si queréis podéis poner también JPG más RAW, pero vamos, a mí los JPGs en este modo pues no me resultan de mucha utilidad. Y por si alguien no sabe qué es el formato RAW, bueno, en este caso los archivos del S23 se guardan en formato DNG, extensión .dng, que es común para muchas cámaras de fotografía, para drones, etc. Y son archivos, el RAW significa bruto, en crudo. Es decir, es un archivo que todavía no es como el JPG, que ya sale cocinado y podemos cambiar alguna cosita, pero ya realmente toda la información está ya incrustada. En el modo RAW, en estos DNG, realmente no es que podamos procesar luego la fotografía, es que debemos, porque es un archivo que está en bruto, es como un negativo de los antiguos de carrete, hay que revelarlo. Entonces luego tenemos que ajustar las luces, las sombras, la temperatura del color, etcétera, para que la imagen tenga mucha mayor calidad y vamos a tener mucho más rango dinámico. Así que os invito a utilizar este tipo de procesados, que de verdad puede parecer complicado, pero ya veréis cómo no, y que de hecho si queréis dejádmelo en los comentarios, porque podemos crear algún vídeo para ver cómo procesar estos archivos con Lightroom Mobile o por ejemplo con programas gratuitos en el móvil como Snapseed. El RAW de alta eficiencia yo personalmente lo tengo desactivado, ya que aplicará, imagino, algún tipo de compresión, que posiblemente será sin pérdidas y muy posiblemente no notaremos la diferencia. Pero oye, si no tenemos problemas de espacio, tenemos un terminal de 512 GB, pues realmente yo no me preocuparía, salvo que tengamos eso, problemas de espacio. Por ejemplo, en esta cámara, en la Sony Alpha 7R3 que utilizo para fotografía, bueno, estos archivos ocupan también mucho espacio y cuando voy a un viaje fotográfico hago muchísimos, centenares o miles de fotos. Entonces, aquí sí que me interesa comprimir un poco lo que es el formato RAW, pues para ganar un poco de espacio en las tarjetas, pero en el móvil, salvo que vayáis a hacer 2000 fotos en un viaje, pues no creo que sea relevante. Y por supuesto, si queréis hacer uso del modo astrofotografía o de la exposición múltiple, pues también tenéis que activar las fotos especiales, ese modo de laboratorio. Y finalmente lo que es el modo HDR dentro del Expert RAW, yo personalmente lo quitaría, porque esto lo que va a hacer es tratar de generar luego, a partir de la exposición que tú le digas, que ahora vamos a ver cómo hacer una exposición manual, pues va a tratar de hacer luego otra suma de exposiciones para mantener equilibradas las luces altas y las sombras. Esto en fotografías diurnas, por ejemplo, en un atardecer, que el contraste no sea demasiado elevado, o por ejemplo, en alguna situación que estás dentro de una habitación y tienes una ventana y hay un poco de diferencia de luces, puede funcionar bien. Pero en escenas nocturnas en las cuales hay un contraste muy elevado entre la iluminación de una ciudad y las sombras de la ciudad que está sumida en la noche, he podido comprobar que este modo pues no funciona bien. De hecho, fijaos en esta fotografía, que es un desastre el resultado en Alcalá del Júcar, tomada con el HDR en modo Expert RAW. Aquí apliqué una sobreexposición, de hecho, para la compensación de la exposición, y las altas luces han quedado bien en el modo HDR automático, pero las sombras son imposibles por completo de levantar. Quedan totalmente inservibles, y esto es normal. Al fin y al cabo, una escena tan contrastada como esta, es imposible que una fotografía quede bien directamente. De hecho, no es que no lo pueda hacer el móvil, es que una cámara como esta, como la Sony Alpha 7R3, cámara full frame de varios miles de euros, tampoco puede resolver con calidad una escena como esa, con ese contraste, en un solo disparo. Así que en este caso, pues yo lo que suelo hacer es lo mismo que con la cámara en el móvil. Hago varias fotografías con exposiciones diferentes, el HDR desactivado, y de esa forma yo luego puedo mezclarlas o bien en un HDR manual en Photoshop, o si no usáis Photoshop, siempre podéis escoger luego cuál de todas esas fotografías es la que mejor ha quedado entre las luces y las sombras, y no quedaros con una cocinada por el móvil que puede que no sea la idónea.
Además, en el modo HDR he podido comprobar que algunas imágenes tienen errores claros de fusión en bordes contrastados, así que personalmente el HDR solo lo utilizaría para esas fotos sencillitas, facilitas, que queréis que queden resultonas en JPG, pero cuando queráis la máxima calidad en el XPERT RAW, ese modo personalmente lo quitaría. Y vamos ahora al lado derecho a hablar del balance o del equilibrio de blancos, donde pone W. Este valor, por cierto, se mide en Kelvin, no en grados Kelvin, y es con el cual nosotros le decimos a la cámara o al móvil en este caso cuál es la temperatura de color que hay en la escena para que se pueda hacer un equilibrio de blancos correcto, ¿vale? Solo quiero que os quedéis con dos cosas. La primera de ellas, si disparáis en modo RAW, podéis dejarlo en automático porque este valor no se fija, no queda incrustado y luego lo podemos modificar sin problemas en el procesado. Si usáis el JPG, esto hay que ajustarlo a algo que quede bien en la fotografía. Y luego, muy importante, si usamos valores Kelvin bajos, generalmente la fotografía va a tener un tono más o menos azulados. Y si utilizamos valores Kelvin altos, bueno, pues la fotografía va a tener un tinte más bien cálido. ¿Esto por qué pasa? Porque realmente si pensáis cuando vais a comprar una bombilla al Leroy Merlin, una bombilla cálida, pues los Kelvin son bajos y si es fría los Kelvin son altos. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues si queréis saberlo y entender bien el balance de blancos, aquí arriba en la tarjetita os dejo un vídeo antiguo en el canal en el cual os explico todo lo que tenéis que saber para poder entender correctamente esto del balance de blancos y la temperatura de color. Seguimos hacia abajo y nos encontramos con el enfoque. Aquí, como queráis y como prefiráis, podéis disparar directamente con el enfoque en automático, que realmente he podido comprobar que en el modo de 50 megapíxeles, el enfoque al centro incluso de noche funciona muy bien, o podéis cambiar, si queréis más seguridad y hacerlo perfecto donde vosotros queréis que enfoque, al enfoque manual. Podéis, eso en manual, aparece una ruedita, un engranaje a la derecha, desplazáis arriba el dedo por ese engranaje y vais a ver que aparece una solarización en color verde. Eso es la zona que está enfocada. En fotografía se conoce como focus picking. Utilizad cualquiera de las dos opciones, la que mejores resultados os dé. Y llegamos ya a la madre del cordero, los últimos tres campos que son la clave de verdad: la compensación de la exposición, la velocidad de la exposición, speed, y la sensibilidad ISO. Estos dos últimos valores, la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación, son dos de los tres pilares del triángulo de la exposición en fotografía. Es con lo cual jugamos junto al tercero, que en este caso no podemos controlar, que es la apertura, el diafragma, el valor F. En ese caso eso no lo podemos controlar en el móvil porque la lente, por ejemplo la principal, tiene una apertura fija muy luminosa de 1.7. Eso no podemos tocarlo, siempre va a disparar a 1.7. Así que para nuestras fotografías en el modo XPERT RAW vamos a tener que jugar exclusivamente con esas dos opciones, la sensibilidad ISO y con la velocidad de disparo, y fijándonos en cómo queda la compensación de la exposición. Y en este caso vamos a cambiar a la primera foto que hice con este terminal en el modo XPERT RAW, en un amanecer en Toledo, con el cual vamos a poder entender mejor algunas cosas. Primero vamos a empezar tocando la sensibilidad ISO que tenemos debajo. ¿Y por qué? Pues fijaos, cuando tengáis una imagen muy oscura como esta, es posible que no veáis ni cómo estáis encuadrando, y la composición es lo más importante en la fotografía, o a lo mejor no sois capaces de enfocar a mano porque no veis nada. Así que un truquito: podéis coger la sensibilidad, la subís y de esa forma, a nada que haya un poco de luz ambiente, vais a poder componer perfectamente vuestra fotografía. La sensibilidad ISO es una amplificación digital de la luz que le entra al sensor. Es algo artificial y realmente perjudicial para la foto final, así que siempre vamos a intentar mantenerlo, salvo algún caso que ahora os comentaré, en el valor más bajo posible, 50 o 100, y solo lo vamos a subir cuando, por ejemplo, con la velocidad de disparo vemos que la foto queda muy oscura. Entonces pues hay que subir la sensibilidad ISO en el móvil para poder tener algo más de luz y que la foto quede bien expuesta. Pero tened en cuenta una cosa, que cuando subimos el ISO no solo es que aparezca mucho ruido en la imagen, ese ruido que también aparece en los vídeos cuando haces un vídeo de noche y dices, joder, cuánto grano tiene, qué ruido, qué mal se ve, qué poco detalle hay. Eso es porque el terminal está subiendo el ISO, porque la apertura de la lente, el 1.7, no puede captar más luz. Pero aparte de ese grano, ese ruido artificial que se genera, tened en cuenta que cuando subimos el ISO también decrece, y mucho, lo que es el rango dinámico, es decir, la capacidad del RAW de recuperar luces y sombras. Esos deslizadores, tenemos menos capacidad de recuperar luces y sombras a medida que vamos subiendo la sensibilidad. En este caso de la fotografía de Toledo, la sensibilidad la dejé en 100 para reducir un poco el tiempo de exposición final de las fotografías. Ahora lo vais a poder entender. Y ahora que hablo de tiempo de exposición, vamos con eso, con la velocidad de disparo o de obturación. Este valor representa la rapidez o la lentitud con la que se hace la fotografía, y tenemos valores comprendidos entre 1/12.000 y 30 segundos en el Samsung.
Si hacemos una fotografía a 1.500, 1.1000 o 1.2000, esto significa que la fotografía se hace rapidísimamente, el sensor está muy poco tiempo expuesto, entonces entra poca luz, pero el movimiento de lo que haya delante, una persona corriendo, un coche, queda completamente congelado. Y si hacemos lo contrario, utilizamos valores más lentos, 1.10, 1.4, 1.2, 1 segundo, 2 segundos o 30 segundos, la fotografía está exponiéndose durante más tiempo, entonces es cuando conseguimos levantar las sombras de la ciudad, hacer una larga exposición, estelas en los coches, etc. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es jugar con la sensibilidad ISO y con la velocidad de disparo según el resultado que queramos obtener y fijarnos también en el valor EV, es decir, cómo a medida que modificamos el ISO y la velocidad de disparo, el EV marca valores negativos o positivos. Generalmente vamos a querer que la fotografía se mantenga en torno al 0.0, que es una escena equilibrada en cuanto a las luces y las sombras. No obstante, en este caso concreto, en la foto de Toledo, con una sola imagen, aunque la fotografía la dejara en 0.0, sería absolutamente imposible tener la máxima calidad en las luces y en las sombras, y de hecho no es posible solo ni para el móvil, ni tampoco es posible para la cámara. No vamos a poder, por mucho que lo dejemos en 0.0 en una escena así, tener toda la información perfecta de luces y sombras porque el contraste es brutal. Así que aquí lo que hice fue lo siguiente: configuré el retardo en 5 segundos. Activé el modo de 50 megapíxeles, me dejé activada por despiste la medición ponderada al centro en vez de la matricial, pero bueno, no pasó nada. La sensibilidad ISO la dejé en 100 y empecé a hacer fotos con diferentes exposiciones. Primero, una de 4 segundos que daba un valor EV de menos 1.3 con las luces bien controladas, otra luego más cerca de valores neutrales 0.0 y luego otras aún más luminosas con valores EV positivos para que se levantaran más las sombras de la ciudad. Aunque lógicamente en ese proceso, a medida que levantamos las sombras, las luces de las calles se van quemando y aparecen cada vez más brillantes. El objetivo, como os decía, de hacer varias exposiciones, varias fotografías para tener todo el rango dinámico de la escena repartido entre las sombras y las luces es doble. Podemos hacer, por un lado, luego coger varias de esas fotografías para fundirlas en un HDR con Lightroom, con cámara RAW o con Photoshop y tener la máxima calidad. O bien, si no queréis complicaros la vida, pues podéis coger una de esas imágenes, la que más os guste, y esa es la que podéis revelar y procesar. Y por cierto, que si no habéis hecho nunca este proceso de HDR, bueno, pues es muy sencillo, podéis hacerlo muy fácil. De hecho, arriba en la tarjetita os dejo una lista de reproducción en la cual creé una serie de vídeos, los más completos que vais a encontrar en castellano, os lo aseguro, para hacer fusión de exposición HDR con varias fotografías en Lightroom o en Photoshop. Os invito a que lo veáis porque os aseguro que estas situaciones las vais a poder resolver de maravilla. En fin, estos fueron los resultados que obtuve de esa escena. Ahora podríamos abrir cualquiera de esas fotos para jugar un poco con el revelado en Lightroom Mobile o en Snapseed en el móvil y recuperar las luces y levantar algo las sombras. Posiblemente como foto individual, la de 8 segundos a ISO 100 sería la que mejor nos funcionaría como foto única. No obstante, yo hice una fusión de todas las exposiciones en Photoshop y apliqué luego un revelado para obtener este resultado final. Y sinceramente me parece increíble que una escena como esta, con un contraste tan elevado, sea posible conseguir algo así y con calidad con un teléfono móvil. De verdad, no es una fotografía fácil de obtener y poder hacer esto con un móvil es algo que me deja absolutamente loco. Esta misma técnica la usé también durante este amanecer en Alcalá del Júcar, haciendo fotografías con diferentes exposiciones, pudiendo optar, como os decía, por hacer luego un HDR de varias de esas exposiciones o bien escoger una de ellas, la que mejores resultados me pueda dar como foto única. Las que estáis viendo en pantalla, de hecho, son solo una fotografía con ajustes leves de exposición. De nuevo, creo que un gran resultado porque había aún bastantes luces fuertes y un gran contraste entre las luces y las sombras. Pero no siempre va a ser necesario, ni mucho menos, que hagamos todas estas exposiciones diferentes. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en Jorquera, de un atardecer, una simple foto un poco oscura sería suficiente para tener todo bien expuesto y poder procesar la foto con la máxima calidad. Aprovecho también para aclararos que no siempre tenemos que fijar el ISO o la sensibilidad de forma manual. Podemos decirle a la cámara en algunas situaciones que uno de estos valores lo adapte de forma automática a lo que nosotros queremos, lo que en fotografía se llaman modos semiautomáticos. Por ejemplo, en ese caso, podríamos poner perfectamente el ISO en 50, configuramos la velocidad en automático pulsando en auto y ahora nos dirigimos al valor superior, a la compensación de la exposición que se habilita al poner alguno de los otros valores en automático y ya podemos jugar con la exposición negativa, neutra o positiva y de esa forma el teléfono calcularía de forma automática qué velocidad debe utilizar para que la foto salga oscura, luminosa o brillante como queremos y con la sensibilidad ISO 50 que ya hemos definido.
Pero también podríamos hacer lo contrario, es decir, fijar una velocidad de obturación que sea la que queremos, ahora vamos a poner un par de ejemplos, y que sea el móvil el que calcule automáticamente pulsando en el ISO en automático qué valor de sensibilidad es adecuado para esa escena en función, por supuesto, de la compensación de la exposición que hayamos indicado, si queremos que la fotografía sea más oscura o más clara. Por ejemplo, casos, imaginad los famosos caballos de Camargue, estos que están corriendo ahí por la playa al atardecer muy bonitos, pues lógicamente si vamos a hacer una fotografía ahí, pues querremos que esos caballos pues queden congelados, no salgan movidos pues como una estela. Entonces en este caso lo que haríamos sería fijar una velocidad de disparo rápida, pues 1.200, 1.300, algo así. Si tenemos en cuenta que la velocidad de disparo es rápida y que al ser un atardecer pues también hay poca luz, la escena con esos valores va a quedar pues muy oscura. Entonces, perfectamente lo mejor, para no tener que andar cambiando los valores y que los caballos se pasen y hayamos perdido la fotografía, es poner el ISO en automático, de tal forma la cámara, tú fijas, por ejemplo, la compensación de la exposición en 0,0, 1.200 para que el caballo quede congelado o 1.300 y la cámara ya se va a encargar de determinar si hace falta el ISO, subirlo a 200, a 400 o a 1000 para que la fotografía quede correcta. Otro caso, algunas de estas fotografías mías al atardecer o al amanecer en costa o en bosques, generalmente las hago con velocidades rápidas de exposición. No me gustan demasiado las sedas excesivas y prefiero mantener esas texturas en el agua, así que suelo jugar con velocidades de disparo relativamente rápidas de 1 segundo máximo a 1.10, 1.15 según cómo discurra la corriente. Y en este caso la sensibilidad en automático es ideal porque yo lo que hago es jugar con varias velocidades de obturación, probar con varias velocidades a ver cuál me gusta más cómo queda. Entonces yo le dejo a la cámara que lo que haga es que calcule automáticamente qué sensibilidad ISO es la mejor para esa escena concreta para que quede ajustada la exposición. Así que otro ejemplo que con el móvil también os recomendaría utilizar la sensibilidad en automático. Y como consejo final os diría que no os fiéis únicamente del valor EV, que también le echéis un ojo al histograma que lo tenéis en la parte superior izquierda del modo Expert RAW. La información cuando se va hacia la izquierda es que la fotografía sale oscura, cuando se va a la derecha es que la fotografía queda clara y cuando la tenemos centrada como una campana, bueno, pues la información está distribuida de forma homogénea entre luces y sombras. Aquí ya luego habría que explicar más casos de fotografía nocturna y diurna, pero al menos que tengáis esa referencia. En fin, que no os preocupéis si esto al principio os parece algo complicado, ya veréis como en cuanto salgáis y pongáis esto en práctica varias veces, lo vais a dominar enseguida porque no tiene mucha complicación jugar con el ISO y con la velocidad de disparo y vuestros resultados fotográficos sobre todo van a mejorar y vais a poder aprovechar las capacidades fotográficas de un móvil por el cual pagáis un pastizal y merece la pena que le podáis sacar partido. Y no quiero olvidarme de deciros que abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace con muchas de las fotografías originales, los DNG que habéis visto en este vídeo para que podáis descargarlos y practicar y comprobar por vosotros mismos el resultado obtenido. Estas fotografías que podéis descargar de muestra, estáis autorizados por mi parte si queréis revelarlas y compartirlas en redes sociales, podéis hacerlo en Instagram, en Facebook, sin ningún problema. Eso sí, por supuesto, citando siempre la autoría donde habéis encontrado esas fotografías y si ponéis en el enlace a este vídeo, mejor todavía. Y como os decía al principio del vídeo, os invito a suscribiros sin falta porque van a venir más vídeos relacionados con fotografía móvil. En el próximo os comentaré mis impresiones sobre el filtro para larga exposición y también lo del micrófono externo en el móvil. Pero también si queremos podemos tratar algún revelado de alguna imagen tanto de forma sencilla a través del móvil y en general cualquier otra cosa que creáis que puede ser interesante para sacarle el partido al teléfono, dejádmelo en los comentarios y lo estudiaré y si puedo hacerlo pues lo haré y lo compartiré con vosotros. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo en el cual he intentado comprimir al máximo todo lo que necesitáis saber sobre todas las opciones del Expert RAW, dejándome eso sí para futuros vídeos lo de la multiexposición y la astrofotografía que ya veremos, y también he intentado acompañar estas explicaciones de conceptos fotográficos para que todo el mundo, gente que no sepa nada de fotografía, pueda entender qué es cada una de estas opciones y no vayamos ahí como monos tocando los botones en la cabina de un avión. Así que si queréis ayudar a más gente a que llegue a este canal para que también aprenda fotografía y saque partido a su teléfono móvil, compartid este vídeo en grupos, en redes sociales, que así de esa forma también me ayudaréis a mí a que el canal crezca y de esa forma siga creando contenido y nuevos tutoriales si veo que este tema interesa. Y por supuesto os invito a que ya mismo le deis un gran like al vídeo, os suscribáis, activad la campanita y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.